ejemplo comparable a Jesucristo. No ha nacido ni nacerá, pero el comportamiento de santos hombres de Dios proporciona ánimo, proporciona consuelo y proporciona esperanza en este trasegar por este valle de lágrimas. ¿Cuántos han puesto los ojos en amigos o en familiares cristianos de no buen ejemplo, de no buen testimonio? Y es para excusa para no adquirir compromiso con el Señor. Eso ha hecho daño, claro que sí, pero nuestro modelo a seguir es el carácter de Jesús. Desarrollar el carácter de Cristo es una tarea completamente ineludible de todo cristiano, pues Dios mira el corazón y el carácter tiene su fundamento en el corazón de cada persona. Por tanto, es necesario guardarlo sobre toda cosa guardada. Y Dios quiere formar en nosotros ese carácter de Dios, el carácter de Cristo, el querer como el hacer que estábamos hablando en estos días. Pero depende también de nosotros y de cuánto permitamos la guía del Espíritu Santo, la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. Y Pablo nos exhorta diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Se trata de una nueva vida que inicia con una renovación de nuestra manera de pensar para que podamos vivir la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Dios es nuestro ayudador si queremos desarrollar el carácter y alcanzar la madurez espiritual. La Biblia dice en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Es decir, que tenemos que dejar vivir a Cristo en nosotros y así poder caminar en integridad, mansedumbre, justicia, bondad y humildad. Un carácter como el de Cristo solo se logra cuando nos mantenemos en intimidad con Él. La pregunta es, ¿hasta dónde llegamos? Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la Escritura encontramos maravillosos ejemplos de personas que inclusive llegaron al sacrificio por la causa de Cristo. Encontramos también vida de mártires post-escritura que fortalecen nuestro ánimo, nuestro consuelo y nuestra esperanza. El pastor mártir Lloyd Jones fue un médico, pastor protestante y predicador galés que influyó en la época de reformación del movimiento evangélico británico en el siglo XX. Durante casi 30 años fue ministro de la capilla de Westminster en Londres y nos hizo una perfecta y pura recomendación de muchas de las que él tuvo como muy sabias. Y dice así la cita: no conozco un tónico mayor para mí en mi vida cristiana que leer las vidas de los santos. Te lo recomiendo. Nunca puedes leer demasiado de esa literatura. Lee acerca de hombres como David Brainerd, Jonathan Edwards, Henry Martin, Robert Murray McCheyne y cualquiera de estos santos de Dios. Oh, vayan tras ellos, mis amigos. Fin de la cita. Mark Twain, considerado como el padre de la literatura norteamericana, que en sus biografías hablan que en sus inicios era un presbiteriano, pero después terminó su vida
alejado del Señor, por lo que he leído. Considerado como el padre de la literatura norteamericana, era también conocido por muchas citas famosas. Una de ellas decía: no hay nada más molesto que un buen ejemplo. Estorba, molesta a la gente. El ejemplo decía él, el ejemplo es una de las mejores herramientas en la enseñanza. ¿Qué mejor ejemplo que un ejemplo para un ejemplo? Con un buen ejemplo alcanzas excelencia. Eso puede molestar, tenlo en cuenta, pero es una manera impecable de decir mucho con muy poco. Predica con ejemplo. Fin de la cita, decía Mark Twain. La semana pasada vimos un gran ejemplo para nuestras vidas en cabeza de Timoteo. Y como les dije, hoy continuaremos con ese otro guerrero, ese compañero de luchas que se llama Epafrodito, como la segunda parte del sermón de la semana pasada. La historia de Epafrodito es un poco diferente a la de Timoteo. El nombre de Timoteo, miren lo que significa: el que adora o el que honra a Dios. Timoteo significa eso. Pero Epafrodito, miren qué curioso, significa agradable, encantador, hermoso, y es una palabra griega que viene de la palabra Afrodita, diosa pagana del mundo griego. Otro significado de Epafrodito es el favorito de Afrodita. Él no fue criado en el evangelio como lo fue Timoteo. Posiblemente creció dentro de un mundo pagano y de ahí su nombre. No se narra cuándo fue su conversión, no se narra cómo fue salvo, eso no lo cuenta la historia. El día que estemos en la presencia del Señor, que vamos allá, pues tendremos una lista de personas con las que vamos a querer conversar y que nos cuenten cómo fueron salvos. Quizás en una de las personas interesantes a conocer. Poco se dice en la Sagrada Escritura. Posiblemente fue parte de ese primer grupo que formó la iglesia en esa época, que es narrada en los Hechos de los Apóstoles, como lo vimos al principio. Timoteo se menciona 24 veces en el Nuevo Testamento, mientras que Epafrodito solamente se menciona 2 veces aquí en este libro de Filipenses. Pero de ninguna manera Timoteo es un ejemplo, pero de la misma manera que Timoteo es un ejemplo a seguir, Epafrodito también lo es. Y detrás de estos cortos versos que leímos, que leyó Juan José, hay una historia interesante que nos debe servir como un ejemplo para nuestras vidas cristianas. Epafrodito fue comisionado por la iglesia de Filipos para llevar una ofrenda a Pablo, quien estaba prisionero en Roma. Fiel a su llamado, a lo que le encomendaron, Epafrodito emprendió, como hablamos hace 8 días, ese peligroso viaje desde Filipos hasta Roma, llevando esa muestra de amor y de aprecio de los creyentes filipenses a Pablo. Al llegar a Roma, no solamente al llegar a Roma, no solamente Epafrodito entregó la ofrenda, sino que él mismo se dedicó a servir a Pablo. Parece que se involucró tanto en el servicio que enfermó gravemente, o como muchos dicen, ya venía durante el viaje con una enfermedad y allá se acabó de recrudecer. Los hermanos de Filipos se enteraron que él estaba enfermo y se preocuparon grandemente por él, pensando que inclusive fuera a morir. Pero la gracia de Dios sostuvo a Epafrodito y se recuperó. Versículo 25, lo recuerdo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Así como cuando vimos a Timoteo y vimos las características que él tenía, vamos a ver estas características dadas por el apóstol Pablo en la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, para que supiéramos quién era Epafrodito. Porque miren, las palabras de la Biblia son únicas. Por eso, la traducción más fiel tiene que ser palabra a palabra, no por conceptos. Esas traducciones nuevas que estamos viendo, la Biblia del lenguaje actual,
Dios habla hoy, todos esos son versiones erróneas, heréticas de la Sagrada Escritura. Salmo 12:6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Cada palabra colocada ahí tiene un especial significado y objetivo. En Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía en este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a analizar palabras colocadas ahí. La importancia de cada palabra que el apóstol Pablo colocó ahí es para nosotros el día de hoy. Pero lo primero que dice es mi hermano. Mi hermano. Más tuve por necesario enviaros por favorito, mi hermano. Hermano significa del mismo vientre, del mismo origen, del mismo nivel. Implica que hay una relación cercana entre ambos. El término hermano es algo que quizás lo hemos usado tanto dentro de la iglesia que a veces no le damos la importancia que eso significa. Hola, mi hermano, ella es mi hermana, ya es mi hermano, aquel es mi hermano. En el Nuevo Testamento la palabra hermano se usa mucho. En la concordancia se halla una lista larga de textos donde se emplea esta palabra. El solo apóstol Pablo la utiliza entre 130 y 133 veces. Pero el Señor Jesucristo es el que introduce el significado de esta palabra hermano. Y vamos todos a Mateo 12:46. Ahí está la definición de lo que es la palabra hermano. (46) en adelante. Dice así la palabra del Señor. Mientras él aún, ¿quién? Cristo, ¿cierto? Mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Ahí está la definición de parte del Señor Jesucristo de quiénes son mis hermanos. Jesús enseña que esa relación espiritual es más importante que la relación. Y la relación con Cristo se establece solamente por medio de hacer la voluntad de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano. Por lo tanto, los únicos que deben ser llamados hermanos por los cristianos son los que obedecen, tienen la obediencia en el Evangelio y que han sido llamados hijos de Dios y por consiguiente hermanos en Cristo de los demás que han hecho lo mismo. Luego viene la palabra colaborador, entendiendo bien esa palabra de hermano. Ahora viene colaborador. Pablo es el único que utiliza esta palabra 4 veces en sus epístolas y significa uno que trabaja al lado del otro, uno que trabaja conjuntamente con otro. Mientras él trabaja, mientras yo trabajo, él está trabajando conmigo. Yo no trabajo solo, él colabora, él me ayuda a completar la tarea. Epafrodito no era un espectador, era un actor. Él estaba trabajando en la obra. Él no estaba mirando todo el día a Pablo qué estaba haciendo o qué estaba haciendo Timoteo. No, él estaba trabajando en la obra. Él llevó la ofrenda. Él se quedó trabajando, ayudándole a Pablo ahí en prisión. Él se metió a la prisión con Pablo. Y en estos días mostraron cómo eran las prisiones en un programa en Nat Geo, tal vez. Mostraron la prisión donde estuvo Pablo. Eran mazmorras. Este es un buen ejemplo de creyente. Dios jamás
tuvo en mente que en la iglesia solamente trabajasen los pastores y los diáconos. Es una idea inventada solamente por los hombres. La idea de Dios es que todos los creyentes somos colaboradores. Es decir, personas que arrimamos el hombro a hombro para trabajar por la obra del Señor, junto con los pastores y junto con los diáconos. Todos somos colaboradores. Debemos ser llamados colaboradores en una u otra forma. Aquella persona que hace el aseo en las iglesias posiblemente es más siervo que el mismo pastor. Y así es. Si no estás trabajando así en la iglesia, algo no está funcionando bien en tu vida. Probablemente no llegará a ser lo mismo que hace uno de los pastores o diáconos, pero sí podrá visitar, discipular, evangelizar, enseñar y quién sabe cuántas otras cosas más. El otro término usado por Pablo es compañero de milicia. Y este es un término absolutamente militar. Es un término de soldados, es un término de guerra. No es la primera vez que Pablo lo utiliza. Recuerden cuando habló de la armadura de Dios. Había guerra, había confrontación. Un compañero de milicia no quiere decir quiere decir que es del mismo rango. Somos igualitos, los dos somos luchadores, somos guerreros. Pablo no era superior a Epafrodito por la escritura. Él lo ve como un hermano, lo ve como un igual, lo ve como igualitos en una batalla difícil que se está librando en ese momento. Y eso es lo que Dios espera de todos nosotros, que no nos durmamos encima del fusil, que no seamos pasivos ante estos ataques que están viniendo sobre la iglesia. Como les dije ahora, de los últimos ataques más sutiles es el crear versiones de la Sagrada Escritura que han eliminado más de 2.000 y 3.000 palabras de la Biblia. Eliminadas, borradas, versículos enteros. Verso 10, verso 12. ¿Qué pasó con el 11? No, es que hay una versión más nueva que lo eliminó. No estaba en las más antiguas. ¿Quién dijo eso? Es un ataque. No nos durmamos sobre eso. El enemigo viene y si nos ataca a nosotros debemos estar todos preparados. Por eso todos debemos ser no solamente hermanos, no solamente colaboradores, sino que tenemos que ser compañeros en la milicia. La última palabra es, la penúltima palabra es vuestro mensajero, vuestro mensajero. Él era el mensajero que los filipenses habían enviado para que le sirviera a Pablo. Mensajero es un término que se dice apóstolos, que significa enviado o enviado con un recaudo, enviado a una misión. Solamente Jesucristo era el que nombraba a los apóstoles, pero había misiones apostólicas, misiones de llevar un recado. La misión era eso y la palabra es apóstolos. Esa misma palabra es usada en Juan 13:16. Juan 13:16 dice así: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Es la misma palabra. Y termina diciendo ministrador de mis necesidades. Significa servidor en amor, ministrador, servidor en amor. Ministro implica servir a los demás. Ministro implica servir a Dios. Ministro implica ser un benefactor con las obras de uno en favor de otro. Eso es lo que es ministro. Él veía a Epafrodito con esas 5 características. Lo vio como un hermano, alguien de su sangre, de su vientre. Lo vio como un colaborador. Él colaboraba en todo lo que había. Por los días que él estuvo, no sé cuántos días estuvo él acompañándole en prisión, pero lo vio como un colaborador en todo lo que necesitaba. Además lo vio como un compañero de milicia. Los ataques que estaba recibiendo la iglesia y lo que estaba recibiendo él vio que él era un compañero de milicia. Lo recibió como un mensajero. Él fue enviado por los ancianos de Filipos a llevar esa ofrenda a Pablo y para contarle lo que estaba pasando, para que él les enviara la carta y luego él se devolviera con la carta. Y luego como ministrador de sus necesidades fue a servirle, fue a ser benefactor, fue a servirle a Pablo en ese momento donde él estaba en prisión. Esas fueron las 5 características
que él vio de este hermano. Ahora, no podemos dejar la escritura sin pensar en que Epafrodito también tenía una preocupación. Y miren qué hermoso de este hermano Epafrodito, la preocupación que él tenía. Él no estaba preocupado porque él estaba enfermo. Él estaba preocupado, era porque su iglesia allá en Filipos estaba sufriendo porque él estaba enfermo. Verso 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, decía la carta, y gravemente se angustió. Él no estaba preocupado porque podía morir. Él estaba preocupado porque eso que le estaba pasando podía deteriorar su salud. No. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. ¿Qué corazón de hombre tenía este? Él no se preocupó, voy a morirme, me vine a traer esto hasta aquí, qué difícil, 730 millas, qué difícil es ir a la iglesia. 730 millas tenía que ir a llevar una ofrenda y después de volverse 730 millas con una cantidad de dificultades, pero para nosotros es muy difícil ir a la iglesia. Verso 27, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Muchos estudiosos piensan que Epafrodito no fue solo, sino que alguien fue en compañía de varias personas a ayudarle a llevar la ofrenda y acompañarlo en el viaje, y que posiblemente en el viaje se enfermó, y estos hermanos se devolvieron para Filipos y le contaron a los de la iglesia que él se había enfermado, que había llegado enfermo, y ahí fue donde se preocuparon. Entonces Pablo decide enviarlo de regreso. Venga, lo aliviamos, venga, ayúdeme. A un enfermo le ayudó a Pablo. Otro dato de este texto es que nos dice que Pablo, no nos dice que Pablo lo sanó. Miren qué cosa tan interesante. No nos dice que Pablo lo sanó. Dios había usado a Pablo en otras ocasiones para con dones de sanidad. En Hechos, vamos todos a Hechos 14:8, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 8. Cómo Dios había usado a Pablo con un don de sanidad en ese momento. Hechos 14:8 dice así: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. En Hechos, continuemos ahí en Hechos, en el capítulo 28, ya terminando Hechos. 28, 8, 9. Miren cómo dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Por qué? Porque Pablo en ese momento tenía ese don de poder sanar a las personas, y no pudo ni sanarse él ni sanar a Epafrodito. Aquí podemos ver cómo Pablo oró por algunas personas y fueron sanadas, pero en el caso de Epafrodito, que enfermó gravemente, no se nos dice que Pablo lo haya sanado como lo hizo en ocasiones anteriores. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? No es algo que dependa de nosotros, como decía mi hermano ahora, y de una manera providencial. Iglesias con hombres con unos dones de sanidades extraños. La sanidad no es algo que dependa de nosotros. Dios es el único, es quien sana las personas, y Él lo hace cuando Él quiere, como quiere y a quien quiere. La sanidad de una persona no depende de mí. Yo no tengo ningún poder para sanar a nadie. Tú no tienes ningún poder para sanar a nadie. Nadie tiene el poder en sus manos de sanar a nadie. Dios es el que sana por el poder de Él, y Él sana a quien quiere, como Él quiere. Nosotros, las iglesias bíblicas reformadas, somos cesacionistas.
hubo unos dones en la era apostólica que servían para la extensión de la iglesia, del evangelio, para que conocieran el poder de Dios, que se quedaron en esa época. Lenguas, sanidades, etcétera, etcétera. Pero ese no es el tema de hoy. Pablo mismo se enfermó. En Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de mi enfermedad, dice Pablo, del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Hay personas por ahí que no leen la Biblia y dicen que un cristiano no puede estar enfermo. O dicen que si estás enfermo y no te sanas es por falta de fe. Pero al decir esto, eso lo demuestran que no han leído la Sagrada Escritura y se quedaron en esa época que ya terminó. En una ocasión el mismo Pablo dejó a alguien llamado Trófimo enfermo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 20, dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Así que enteraron que él estaba enfermo. Vean cómo dice el verso 27, pues en verdad es él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Miren el apóstol, el corazón del apóstol Pablo. Estuvo enfermo, a punto de morir. No fue una enfermedad cualquiera, estuvo a punto de morir. Él dice que Dios tuvo misericordia de él y lo sanó. No se narra cómo, pero Dios sanó a Epafrodito y dice que Dios
a punto de morir por la obra de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que nosotros estamos venir cada domingo, venir día tras día, semana tras semana? Que hubo uno que no estuvo a punto de morir, sino que murió. Uno que hace 2000 años atrás dio su vida para que tú, que no decides a Dios que estás muerto, hoy puedas ser. Jesucristo murió en la cruz y sufrió la muerte más espantosa que alguien pueda tener para que nosotros pasemos de muerte a vida. Jesucristo murió en una cruz y sufrió la muerte más espantosa que alguien pueda tener para que nosotros pasemos de muerte. Jesucristo sufrió la injusticia más grande que alguien pueda sufrir para que nosotros en el día del juicio podamos recibir la gracia de Dios invencible. Epafrodito dejó su familia, se fue a una tierra lejana para servir y hacer la voluntad de Dios. Dios dejó su gloria, abandonó su riqueza, tomó un cuerpo humano, se humilló a sí mismo al hacerse hombre y no solo eso, hasta la muerte. Epafrodito estuvo a punto de morir, pero Cristo murió para Cristo. Que el mensaje del Evangelio sea la prioridad de sus vidas. Si no has conocido al Señor, ven a Él en arrepentimiento y fe te digo para la iglesia. 5 palabras que nosotros, como miembros de la iglesia, que seamos colaboradores, que seamos compañeros de iglesia, que seamos compañeros. ¿Es tu vida un motivo de gozo? ¿Eres un motivo de gozo para tu iglesia? Juan, el apóstol, lo dijo en su tercera carta, capítulo 1, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Nuestras vidas deberían ser como las de Epafrodito, mensajeros de gozo para todos. Ese debe ser. Sola fide, sola gracia, solus Christus. Solo para la gloria de Dios, pero bendiga tu palabra, su iglesia y su vida. Padre bondadoso, Dios eterno, en esta preciosa mañana, este día escogido por ti, para que tu pueblo se congregue, para que tu pueblo esté contigo, esperando, recibiendo de ti la exhortación, la esperanza, una palabra de esperanza, en un mensaje de la gracia. Gracias porque realmente nuestras vidas sin este día serían incompletas. Hoy nos gozamos y hoy estamos y queremos sentirnos colaboradores. Queremos estar rodeados de hermanos, ser verdaderos, unos militares. Guerra, no solamente guerra afuera que estamos viendo, sino esa guerra interna que tenemos, esta guerra interna entre el pecado y la santidad. Señor, que estas palabras de exhortación, miradas en el ejemplo de Epafrodito y hace 8 días de Timoteo, sean unas palabras de esperanza, de consuelo, de vida, de ánimo para nuestras vidas. Ayúdanos a tener ese carácter que tuvo Pablo, el carácter que tuvo Timoteo y el carácter que tuvo Epafrodito. No conocemos más de su vida, no conocemos cómo murió, no conocemos su familia, no conocemos nada, pero la Escritura registró que era un hermano,
que era un colaborador, que era un miliciano en esa guerra tan difícil que tenían, que era un ministrador y que había ido a servirle a Pablo. Esas palabras queremos escuchar de nosotros cuando el Señor Jesucristo nos vea. Buen siervo fiel. Señor, te pedimos que en nuestras vidas haya un análisis en cómo nos estamos comportando en la iglesia para que podamos recibir aquellos calificativos que tú dejaste en la Escritura y que fácilmente podemos tener. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pongamos de pie a aquellas personas que pueden tomar la Santa Cena, por favor. Es un medio de gracia. Es un medio que nos sitúa a las puertas de la cruz. El Señor Jesucristo se quedó con sus amigos, con sus colaboradores, con sus hermanos, con aquellas personas que iban a partir de ahí a regarse en una diáspora, en una persecución, a llevar el Evangelio. Había unas últimas instrucciones, había algo que decir en ese momento y compartió con ellos una cena con un maravilloso propósito en que no se interrumpiera de ahí hasta que Él regresara y que la iba a compartir cuando Él regrese, la iba a compartir con nosotros. Miren cómo el apóstol Pablo se le enseña a los corintios. Miren qué hermosura. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El cuerpo, todo eso es simbólico. Nosotros no tenemos la transubstanciación. No existe ni una sola molécula de Jesucristo en este pan. Es simbólico, pero nos debe llevar respetuosamente a ese instante en que el cuerpo de Cristo fue molido en la cruz del Calvario en representación nuestra. Ese castigo Él lo recibió. Ese castigo fue un castigo que nosotros quizás no hubiéramos capaces de soportar. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hay resoluciones en este instante que están prohibiendo inclusive que en las iglesias se tome la Santa Cena. Se prohíbe. Como aquellas personas también se les prohibió que se hablara del nombre de Cristo, ellos dijeron: no, nosotros no haremos eso. Nosotros tomaremos la Santa Cena. Porque un ataque sobre la Santa Cena es un ataque sobre la liturgia establecida por el Señor. Así pues, asimismo tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es en memoria del Señor.
Este es el símbolo del nuevo pacto. En ella tiene contenido la sangre del Salvador. Aquella sangre que limpiará y limpia nuestros pecados. Es una fuente inagotable hasta que el Señor Jesucristo regrese. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis queridos hermanos, pueden comer del pan y pueden beber de la copa. Anunciamos hoy, al compartir la Santa Cena, anunciamos que el Señor Jesucristo regresa. Sonará la final trompeta. El Señor regresa. Y tomaban la Santa Cena y cantaban himnos al Señor. Con la cual mi maldad estaba sin igual que por él disfrutando el amor. Yo te amo, Señor. Todo mi corazón, por él, porque eres Dios, Salvador.
Dice la santa palabra del Señor en Gálatas En Gálatas 6:6 dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Una palabra de reflexión hoy, en el momento en que se recogerán las ofrendas, es esa. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Le damos gracias al Señor por los trabajos. Le damos gracias al Señor por las ofrendas para la extensión del reino, para sostener todo lo que tenemos que sostener en la iglesia. Así que esta semana reflexionaremos en eso, en el momento de entregar y tener la alegría de ofrendar al Señor, en que somos partícipes de toda cosa buena y que con esa cosa buena nosotros participaremos a la iglesia. Y la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Querida iglesia, el Señor los bendiga y los guarde y pueden ir en paz. Amén. Amén. Porque se cayó el internet. Se cayó el internet. ¿Pero en qué parte? No, ya ahorita. No, de la primera Amén. Bueno, mis Amén. hermanos, una feliz tarde. Lo mismo, Clarita, a todos una feliz tarde, Todos que una Dios los feliz tarde, que el bendiga. Señor los bendiga. Hasta luego, que Dios los guarde. Por favor del Señor. Una feliz semana. Chao. Bendiciones, Isabel. Bendiciones. Chao, Selmira. Bendiciones a todas. Muchas gracias, chao. Bueno, Clarita. Hasta Bendiciones luego, a todos. bendiciones. Chao, Chao, Clarita, Isabel, chao. José, Anita, Salomé, Chao a hermana todos. suegra, chao. Chao, Dios las bendiga. Hasta luego, Dios los guarde. Amén. Chao, Bendiciones. chao. Un carácter íntegro para dar